Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Buenas tardes. Eh, Agradecidos primeramente a Dios por las oraciones, tanto de ustedes como de la iglesia, por el caso que les pedí, que era por el caso que tenía que presentarme a la corte por mi caso de asilo. Bueno, ese día pasó algo extraño, pude ver la mano de Dios. Extraño porque Amén. cuando Yes. llegué me dijeron que no tenía la jueza. Entonces, pero la abogada me había llamado en la noche que sí, me habían puesto una jueza porque la jueza que yo tenía lo habían cambiado de estado. Pero la abogada me dijo que sí tenía jueza, entonces yo no me quería retirar sin que me firmen la cita que tenía impresa. Pero cuando yo entré nuevamente para que verificaran y se dieron cuenta que sí tenía la jueza que había puesto el tribunal. Entonces llamó al oficial y me llevó ahí en la corte, pero no sé qué pasó en la corte y me dijo que esperara. Y estuve esperando, hasta eso llegó mi abogada y me dijo que nos vayamos, que nos retiramos porque no tenía corte. Y yo hice sellar la cita impresa y bueno, con el favor de Dios pude regresar a casa. Ahora mi cita es para septiembre y agradecerle a Dios y a ustedes, ¿no? Porque estuvieron orando. Amén. Muy Y bien, vamos a seguir orando, hermano. Amén. sí, me Vamos a toca. cantar victoria. Sí, lo que pasa que la jueza y la paralegal me dijo que la jueza que me ha tocado e incluso me sigue tocando es muy estricta. Ella no es, se está llevando como conforme a lo que dice el Estado, la parte federal. Entonces está cerrando los casos y está ordenando deportación. Entonces, por eso que ella me estaba diciendo que me dé, mejor que pida una salida voluntaria, porque no iba, con ella no había forma de ganar. Entonces, pero yo le dije que voy a ir hasta el final, ¿no? Sabemos que tenemos un Dios y yo le dije incluso yo creo mucho en Dios y, Amén. y la abogada me dijo, sí, pero la jueza también cree en Dios. Y yo le dije, con mayor razón. Entonces, sé que Dios va a obrar, le dije, porque Él es el único que conoce Amén. nuestra situación y nuestra necesidad. Entonces, gracias al Señor, estamos aquí y para Amén. servirle de todo corazón. Amén. Esta tarde vamos a hablar de un tema muy importante. Ya es la tercera vez que predico este mensaje. Y cuando conversaba con la hermana Berta, me dijo para predicar. Se me vino a la mente este mensaje porque encaja casi justo con lo que estamos leyendo esta semana, lo que es la lección de la escuela sabática. Tiene una parte de ello y es el mensaje a la iglesia de la Odisea, ¿no? Y sabemos que la iglesia de la Odisea es una de las siete iglesias, específicamente la séptima iglesia que aparece en Apocalipsis. Pero esta iglesia lo vamos a encontrar, vamos a leer la palabra del Señor en Apocalipsis 3:14. Eh, vamos a empezar ahí a leerlo y como se dice, a deshilacharla, le dice en mi país, ¿no? Desde cuando el pollo empezamos de mano abierta, si me puede entender, Sí, sí, ¿no? sí. Empezamos el pollo a deshilacharlo, a sacarlo por partes. Entonces, ajá, vamos a deshilachar el capítulo específicamente hasta el versículo 20, pero vamos a ir por parte. Y en el 20 vamos a encontrar la parte central del mensaje. Espero me dé el tiempo porque este es un tema muy profundo y es muy importante. Para empezar, el mensaje fue escrita específicamente según vamos a leer aquí. Vamos a empezar el versículo 14 del capítulo 3. Dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, perdón, laodicenses. Estas cosas dice Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de
la creación de Dios. Así empieza este mensaje que recibe Juan. Vamos a identificar a las personas que están los integrantes de este mensaje. Primero vamos a identificar al ángel, ¿sí? Luego vamos a identificar eh, quién es el que está, ¿cómo se dice? El que está dando el mensaje para que lo escriba Juan. Pero antes de ello quiero mencionarle algunas cualidades que tenía la Odisea, la ciudad. La Odisea era una ciudad que fue fundado en el año 261 antes de Cristo y fue fundado por el rey sirio Antíoco II y le dio el nombre en honor a su esposa, Laodice se llamaba su esposa. Esta ciudad en esos tiempos era una ciudad muy rica, tenía industria, tenía los mejores bancos, estaban en la Odisea. Por eso que había una riqueza tremenda. En la parte textil, ellos hacían unas lanas de color negra y eso lo exportaban, le dejaba muchas ganancias, eran muy fuertes en eso. Por eso que el Señor cuando dice acerca de las ropas blancas, hace un contraste a lo que ellos, ¿cómo se dice? Era su fuente de riqueza. También vamos a encontrar aquí de que la Odisea se consideraba una ciudad tan rica que no necesitaba de nada, se había vuelto autosuficiente, se había vuelto orgullosa, arrogante. Estaba hablando de la ciudad y por ende lo de la iglesia de la Odisea también habían cogido esa misma, ¿cómo se dice? Esa misma línea. Y es por eso que aquí vamos a ver, antes de continuar, de ver esa parte, quiero mencionarles que en el año 602 después de Cristo, perdón, antes esta ciudad fue fundada en el año 261 antes de Cristo y en el año 602 después de Cristo sufrió un terremoto terrible que destruyó gran parte de la ciudad. Eh, los que quedaron en los sobrevivientes de ese terremoto y sus descendientes de esos sobrevivientes llegaron a quedar hasta el año 1300 después de Cristo, porque ellos decidieron dejar esta ciudad porque constantemente esa ciudad vivía en guerra y constantemente era conquistada. Entonces había muchas conquistas en esa ciudad. Finalmente, los últimos descendientes de los sobrevivientes quedaron hasta el año 1300 después de Cristo y decidieron abandonar ese sitio. Y hoy solamente eh, es un lugar arqueológico, ruinas arqueológicas. Y esta está entonces ahí vemos lo que el Señor le dijo, ¿no? En este mensaje vamos a ver qué es lo que Dios le estaba diciendo y se cumplió con ellos. Entonces, como vemos, ya hemos visto, faltaba esta parte. Ellos recibían, dice de Herápolis, recibían agua calientes porque en ese sitio había aguas termales y Gracias, Señor. al pasar por los conductos y llegar a la ciudad de la Odisea, llegaba el agua tibia y esa agua tibia, dice, contenía magnesio, sulfato y dióxido de carbono, que no se podía consumir y al consumir era nauseabundo. Entonces, por eso que la palabra, como dice la Biblia, ¿no? Lo vomitaba, ¿no? Entonces, por el lado de Colosa también recibían agua
que eran frías, cristalinas, y que sí se podía consumir. Pero al llegar también por los conductos, también salía fría y llegaba, se calentaba con ese trayecto y llegaba tibia también a la ciudad de la Odisea, también en el mismo estado. Totalmente no se podía consumir. Entonces era un agua contaminada, era un agua que generaba vómitos. Entonces, por eso que el Señor, específicamente en lo que hay, en lo que había en esa ciudad, entonces el Señor utiliza eso mismo para darle una advertencia. Ahora vamos a ir a quién fue, según lo que hemos leído el versículo 14. Hemos leído que fue dirigido a quién? Al ángel, ¿cierto? Al Ujú. ángel. O sea, Juan recibe el mensaje y el Señor le dice, escríbele al ángel, dice, ¿no? Escríbele al ángel, ahí está el versículo 14, de la iglesia. O sea, otra, la interpretación diría que está dirigida también a la iglesia de la Odisea. O sea, fue dirigida al ángel y a la iglesia. Ahora vamos a identificar quién es ese ángel. Quizás la Biblia no lo interpreta, pero nuestra hermana Elena de White en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 583, dice lo siguiente. Los que ocupan puesto de confianza en la causa de Dios, los dirigentes, los que tienen el cuidado de la iglesia, deben sentir que en ellos descansa una solemne responsabilidad y ellos para Dios los considera sus ángeles, que actúan a través, que Dios actúa a través de los dirigentes que forman la junta de la iglesia. Entonces, como vemos aquí, ¿quién vamos a identificar el ángel según lo que la hermana Elena de Guay nos menciona? ¿Quién sería el ángel? En este caso serían los dirigentes, los pastores, los ancianos y los miembros de la junta, individualmente. ¿Y quién sería la iglesia? La iglesia sería todos los miembros, individualmente. Entonces, aquí el Señor está hablando de una manera individual, ¿sí? No está hablando de una manera general. Ángeles no está hablando. Iglesia, ¿no? Está hablando eh, de una manera individual. Entonces, como ya hemos visto, hemos identificado que el mensaje lo recibió ¿quién? Juan, Juan. ¿cierto? Ujú. Juan. Y ese mensaje, ¿para quién fue dirigida? Como ya hemos visto, para el ángel. ¿Quiénes son? Los líderes de esa iglesia, los que eran, recuerden que este mensaje fue para la iglesia de la Odisea, para esos tiempos. ¿Sí? Y esa iglesia simboliza también a la última iglesia profética, que vendría a ser en la cual empieza que somos nosotros. ¿Por qué? Porque la Odisea significa en griego, significa juicio del pueblo. Y para nosotros, como adventistas, ¿cuándo es que empezó el juicio del pueblo? 1844. Que nos lleva a la etapa final de la Mm. historia de la iglesia. Entonces, simbólicamente, el Señor estaba enseñando, uno, cuando da ese mensaje, uno, da el mensaje para ese tiempo, pero a la vez le estaba mostrando que esa iglesia iba a representar a la iglesia final del juicio, porque dice juicio del pueblo. Entonces, ¿cuándo empezó el juicio para el pueblo de Dios? Según las 2300 tardes y mañana, empezó en 1844. Por ende, nosotros hasta nuestros tiempos, y este juicio va a regir o va a seguir hasta el final del tiempo de gracia. Cuando ya se acabe el tiempo de gracia, ahí se acabó este juicio, ¿no? Porque ya no habrá más nada que hacer. Entonces, mientras tanto, nosotros estamos también identificados como esa iglesia, como la iglesia de la Odisea. Y vamos a ir
cómo es que estamos identificados con esa iglesia. Poquito a poquito vamos a entender. Ahora, vamos a identificar, ya identificamos al ángel, la iglesia. Entonces, para nuestros tiempos, ¿quiénes vendrían a ser entonces ese ángel? Vendría a ser los dirigentes, Líderes. los pastores, los ancianos, todos los que ocupan cargo. ¿Y quiénes vendría a ser la iglesia? Nosotros. Nosotros. Excelente, ahí estamos bien. Ahora, vamos a ver quién es. Ahí hay alguien también que aparece, que es el testigo fiel. Es el que dicta a Juan qué es lo que debe escribir a la iglesia. Entonces, ese testigo fiel, según Colosenses 1:15, es Jesús, que es el principado de la creación, porque ahí dice también, dice, porque es el principio de la creación de Dios. Y en Colosenses 1:15 dice que Jesús es el principado de la creación. Entonces, aquí hemos identificado a quién, al testigo fiel, que es el que dicta, por decir así, el mensaje a Juan. ¿Y qué es lo que dice este testigo fiel? Lo vamos a ver en el versículo 15 en adelante. No sé si alguien me lo puede leer, sería genial, me puede ayudar ahí. Si alguien lo puede leer. A partir del versículo 15 hasta el versículo uh, este, 16, 15, 16. Dice así, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Muy bien. Como vemos, la ciudad, Jesús lo encaja con la ciudad porque, ¿por qué está mencionando que lo iba a vomitar? Porque el agua que era en la ciudad de la Odisea era tibia y que generaba ¿qué? Generaba vómito. Y entonces Jesús utiliza esa misma actitud con el agua para explicar a las personas que las cosas tibias para él es desechable. Entonces, ahora sigue el versículo 17, donde dice, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada y no conoces que tú eres un desventurado, miserable y pobre y ciego y desnudo. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Jesús? Mira, ustedes viven una vida, este mensaje, la iglesia le dice, ¿no? Ustedes están viviendo en una tibieza espiritual. O sea, ustedes, vamos a ponerlo así de esta manera, ustedes no se definen con Dios o con el enemigo de Dios. Ustedes están en un lugar neutral, ustedes están en un lugar, y él incluso dice, ojalá fueses frío. O sea, ya te definiste, ya yo ya me definí en contra de Dios, o sea, ya para él no hay problema porque tú ya te definiste, pero en este lado, la iglesia de la Odisea no se definía. ¿Y por qué? Porque en ellos había la arrogancia, el orgullo, y ellos tenían mucho dinero, ellos no tenían necesidad. O sea, si nosotros lo comparamos, quizás ni siquiera Estados Unidos sería como Estados Unidos, porque aquí en Estados Unidos sí hay necesidad, pero en ese país no había necesidad, la iglesia no tenía la necesidad. ¿Cuántos quisiéramos ya tener una iglesia así, no? Que no tengamos necesidad y entonces esa necesidad, esa riqueza les llevó a ellos a creerse autosuficiente e independiente de Dios. Pero aún así ellos no se definían, entonces seguían en un tiempo con Dios y un tiempo con el enemigo de Dios, vamos a poner así de esta manera. Entonces el Señor le dice, por si tú sigues siendo esta condición, yo Te voy a utilizar otra palabra, ¿no? Yo te echaré. desecharé, te desecharé, pues no quiero usar esa palabra muy fuerte para mí, ¿no? Entonces, yo te desecharé. Entonces, y vamos a ver en la historia que se cumplió, y así como se cumplió con esa ciudad, como se cumplió con Jerusalén,
cuando el Señor les dijo a los discípulos y cuando Él hizo el último llamado, le dijo que, oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los profetas, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta su polluelo, pero tú no quisiste? Y le dijo a los discípulos, incluso Jesús lloró ahí, y le dijo a los discípulos, le dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Tal igual estaba dando una profecía para, para la Odisea, para la iglesia de la Odisea. Y como ya ustedes escucharon en la introducción, que esta ciudad, juntamente con la iglesia, hoy en día solamente es una ruina arqueológica y ya nadie vive más ahí. Entonces, de haber sido una ciudad rica, una ciudad, ¿cómo se dice?, próspera, hoy en día verlo en ruinas. Entonces, vemos ahí, ¿y qué había pasado? El orgullo es lo que realmente había en ellos caído, el pecado del orgullo. ¿Y qué pasaba con el orgullo? Ustedes saben que el primer pecado que, que apareció. Sabemos que el pecado es un misterio, no su aparición, pero el primer pecado que se desarrolló en un ser perfecto en el cielo fue por causa del orgullo. Y hoy en día, si ustedes ven, la iglesia en ese tiempo era orgullosa. Hoy en día vemos la misma condición en las iglesias. Muchos grandes predicadores, grandes personas que tienen el don del canto, o algo, buscan para saciar mucho. No digo todo. Sé que hay muchas personas que tienen el corazón de servicio y honrar, y que todo lo que hacen es para honrar a Dios. Pero hay muchos hoy en día que solamente buscan saciar su orgullo, buscan ser conocidos, recibir la gloria. Algunos dicen, por ejemplo, que salen a cantar, ¿no? Dicen, voy a darle la gloria a Dios, voy a darle la honra a Dios. Pero dentro de su corazón, no digo todos, la mayoría, lo único que hacen es que la iglesia les escuche y no le dan gloria a Dios. Y esa misma condición hoy en día viene desde las cabezas, desde arriba de la iglesia. La mayoría es triste ver esa condición hoy. Se ve las personas hoy enfocados en el dinero. Aquí en este país es difícil que uno si nieva, llueve, es difícil, o estés enfermo, por más que estés enfermo y necesitas el dinero y tienes que ir a trabajar y vas a trabajar, pero para las cosas de Dios, no. Nieva, no vas a la iglesia. Llueve, no vas a la iglesia. Entonces, esta condición y otra cosa, me es más fácil a mí estar con el celular o ver, estar en la computadora o en la televisión o en algunas cosas que estar conectados con Dios, estudiando la Biblia. Estamos viviendo en estos últimos tiempos la misma condición y la misma situación que el tiempo de la Odisea. Entonces el Señor le hizo un llamado a este mensaje, es un mensaje de amonestación para la iglesia de la Odisea. Fue un mensaje de amonestación para la iglesia de la Odisea. Y también lo es para nosotros. Quizá la iglesia de la Odisea ya no existe más porque esa ciudad quedó en ruinas. Para ellos ya no hay oportunidad, pero para nosotros sí lo hay. Por eso debemos analizar cómo estamos delante de Dios. Y aquí este testigo fiel dice, yo conozco tus obras. El Señor sabe qué es lo que hay en mí, por qué yo predico el evangelio, cuál es mi intención, lo más profundo, Él lo conoce, Él sabe. Él sabe cuando digo yo tengo una fe potente, fuerte, y todo lo que yo pido a Dios, Dios me escucha. Tengamos cuidado con eso. ¿Saben por qué? Porque la misma Biblia dice que en los últimos tiempos Satanás dice hará milagros y prodigios al punto de engañar a las personas. Entonces, tú no debes creer en Dios
por los resultados. Nosotros debemos creer en Dios a pesar de los resultados. Nuestro enfoque no está en los milagros o en los no milagros, sino en Dios y esperar su voluntad. Entonces, nosotros tenemos que entender esa parte y ese mensaje nos lleva hoy en día a entender a lo que pasó en la historia y que no vuelva a suceder con nosotros. Y lamentablemente está sucediendo en nuestros tiempos. La iglesia ha perdido su rumbo. Hay muchos conflictos en la iglesia. Hay muchos problemas en la iglesia. Ustedes, o podríamos decir, ¿pero qué? ¿No es una iglesia imperfecta? Claro que sí, pero es imposible saber de que cuando nosotros tenemos a Cristo y no perdonamos al que nos lastimó, al que nos hizo de repente sin darnos cuenta o qué sé yo, nos lastimó y a veces no nos cuesta perdonar. Es imposible hoy en día no estar preocupado por los pagos, por el dinero, es imposible. Sin darnos cuenta, quizás sin darnos cuenta, nos estamos inconscientemente alejando de Dios o estamos alejados de Dios. Por eso yo no les digo cómo están ustedes, simplemente el Señor es el que sí sabe realmente cómo estamos. Dice la Biblia que antes de que salga palabra de mi boca, Él ya lo sabe lo que yo tengo. Entonces, a Él yo no lo puedo engañar. Por eso busquemos la manera, hermanos, de poder dejar a un costado las cosas que lo hacemos de repente por saciar nuestro orgullo, por saciar nuestro yo, nuestro ego. Y todo lo que hagamos, hagamos para honra y gloria de nuestro Dios. Seamos cristianos transparentes, tanto en la iglesia, fuera de la iglesia, en nuestro hogar, con nuestras amistades. Eso es lo que el Señor espera que sus hijos podamos ser, o sea, o fríos o calientes. Si finalmente yo no deseo seguir el camino del Señor y estoy en una posición tibia, entonces eso es abominable para el Señor. Y mire, vamos a ir rápidamente al versículo 18 y casi ya para ir concluyendo. Y ahí el versículo 18 dice, ahí está el consejo que les dio el Señor a través de Juan para esta iglesia, pero ellos desecharon. Y vamos a explicar rápidamente qué significan estos consejos. Versículo 18 dice, ¿alguien puede leerlo, por favor? A ver si me puede ayudar. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Para que veas la vergüenza de tu desnudez. Desnudez. Vamos a ir rápidamente. ¿Qué simboliza ¿cómo se dice? El oro. El oro dice que simboliza a la fe que se obtiene a través de las pruebas superadas por medio de la confianza en Dios. Y estos, miren, noten, no es lo mismo lo que voy a decir. Y esto se obtiene o se desarrolla a través del estudio de la palabra de Dios, según Romanos 10:17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que en ese tiempo, como también en el tiempo de Jesús, los judíos, ¿no? Habían desarrollado, habían confundido la fe con las creencias, que hoy en día también muchas personas conocen el Evangelio, han estudiado mucho y ya no, y más se centran para desarrollar incluso predicadores, desarrollan solamente lo que conocen y no desarrollan lo que la palabra dice. Entonces, como dice, por un ejemplo, ¿no? Yo conozco bastante de la Biblia, entonces yo ya no necesito leer la Biblia. ¿Por qué? Porque yo ya lo conozco. Entonces, eso es lo que quiere el enemigo, porque yo estoy entrando en un terreno
peligroso. ¿Por qué? Porque yo me estoy afirmando en mis creencias, o sea, mi fe se convirtió en mis creencias y esa creencia se convirtió en un principio para mí. Por eso es que yo no paso tiempo con la palabra de Dios. Y si yo no paso tiempo con la palabra de Dios, es imposible que se desarrolle mi fe y es imposible que se desarrolle mi confianza y dependencia del Padre. Entonces yo necesito pasar tiempo con Dios, dejar a un costado, ¿cómo se dice? Puedo escuchar mensajes, sermones, todo edifica, pero eso no puede reemplazar mi conexión con Dios por medio de su palabra. Eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Quieres tener fe? Entonces conéctate con Dios. Conéctate a través de su palabra. Es igual, un celular. Si no es, si no lo cargan, simplemente va a morir. Por más celular bueno que sea, por más resistencia que tenga, tarde o temprano muere. Nosotros no podemos estar fijados por lo que conocemos, por lo que entendemos, por lo que hemos aprendido, sino por el estudio diario de la palabra de Dios. Diariamente tenemos que estudiar porque yo me encuentro con Dios, yo me encuentro con Jesús. Y es más, Jesús dijo que Él y el Padre harán moradas por medio de qué? Por medio de su palabra. Entonces, estudiemos la palabra, estudiemos, demos tiempo y eso nos va a ayudar a desarrollar nuestra fe. Entonces, el Señor nos está diciendo, le estuvo diciendo, mire, ustedes están basados en sus creencias y sus creencias les ha llevado a una dependencia. Necesitan volver para estudiar la palabra de Dios. Y hoy en día es lo mismo. Hoy en día muchas personas, incluso en las iglesias, no se utiliza la Biblia. Las Biblias están de adorno. Solamente utilizamos al predicador. Tenemos que estudiar la palabra. No digo que sea malo, pero tenemos que tener el encuentro con la palabra. ¿Sí? Vamos a ir al otro consejo, vestiduras blancas. Estas vestiduras blancas representa a la justicia de Cristo, que es, que es la justificación por la fe. ¿Y cómo se obtiene estas vestiduras blancas? Según Isaías 1:18, que dice, ¿no? Venid luego razonemos, dice, ¿no? Si tus pecados fueran como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces lo que el Señor nos está diciendo, que las vestiduras blancas representan a la confesión de nuestros pecados. Nosotros cuando confesamos nuestros pecados, vamos a Dios, así sean nuestros pecados rojos como el carmesí, van a ser blancos. Y es ahí donde el Señor nos cubre con su ropa blanca. Ahora, aquí hay algo importante. Yo voy a Dios, me arrepiento, pido perdón a Dios por mis pecados y yo sigo pecando. Yo sigo pecando. Claro que hay una cosa interesante en esto. Una cosa es que yo en mi naturaleza, en mi debilidad, yo siga pecando, pero yo lucho y me esfuerzo para alejarme de ese pecado. Y otra cosa es que yo me complazca en el pecado. ¿Notan la diferencia? Yo me complazco y me deleito y ya me acostumbré al pecado. Ya para mí eso me lleva a una tibieza espiritual porque estoy en la iglesia, pero estoy acariciando el pecado. Pero mientras el otro punto yo le digo como ¿cómo se llama? Le digo al Señor, Señor, miserable de mí, por decir un ejemplo, ¿no? Miserable de mí. Veo mis manchas, veo mis pecados, veo mis debilidades, veo que no puedo perdonar, veo que no, que veo, o sea, cualquier cosa que el Señor y yo lo sé. Y voy a Dios y me confieso, incluso hasta lloro y le pido de rodillas y paso horas y horas de rodillas por esa debilidad. Finalmente el Señor me va a dar poder para abandonar esa debilidad. Pero otra cosa es que yo ya me acostumbre a ello. Y yo diga, bueno, ya el Señor me perdonó, yo ya por fe lo recibí. No, más bien, si tú no confiesas tus pecados, entonces tú seguirás con tus manchas, dice la Biblia. Las manchas delante de Jehová siguen. Por eso el vestido blanco solamente se obtiene a través de la confesión de nuestros pecados. Amén. Tenemos la opción hoy en día. Ahora, finalmente la parte del colirio.
¿Qué representa el colirio? Según San Juan 16, 7 y 8, dice que el Espíritu de verdad, Él nos guiará a la verdad, Él nos convencerá de pecado. Entonces, ¿quién es el encargado de hacernos ver nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados, e incluso aceptar a Jesús, e incluso para poder orar y pedir al Padre? Es el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo, no es que lo voy a escuchar aquí en mi oído, o aquí en mis sentimientos, en mis emociones, no, lo voy a escuchar aquí en la mente. Aquí es donde el Señor me habla, a través del razonamiento. ¿Qué estoy haciendo? Y cuando yo obedezco al Espíritu Santo, cuando escucho su voz, y si yo estoy caminando en la dirección opuesta y el Espíritu Santo me dice, no estás bien lo que estás haciendo, no estás dando tus diezmos, un ejemplo. No estás guardando el sábado como yo anhelo que tú lo hagas. O estás mintiendo, por decir un ejemplo, ¿no? Estás mintiendo. Entonces el Señor nos va hablando y nos va mostrando nuestra desnudez. Y eso nos lleva a qué? Al arrepentimiento y a pedir perdón a Dios. Pero la otra opción es que yo cierro mi oído, o sea, mi mente, y sigo viviendo en mis pecados. Sigo cerrando mi corazón. Y finalmente yo llegaré a la perdición, porque si el Espíritu Santo es el encargado de sellar y para la salvación, entonces si yo no le hago caso, entonces no estoy cogiendo el colirio espiritual. El colirio representa al Espíritu Santo, encargado de hacernos ver nuestra vergüenza de nuestra desnudez. Si tú hoy en día lo escuchas al Espíritu Santo, y obedécele, no le cierres tu corazón. Por eso que en Apocalipsis 20, que dice, ¿no? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Esta es la parte central del Evangelio. Este es el mensaje que Dios le da a la Odisea y también nos lo da a nosotros, la iglesia de la Odisea espiritual, que nos dice, yo conozco lo que tú eres, yo conozco lo que estás haciendo, pero yo no te muestro esto para condenarte, para juzgarte, sino que te muestro para que puedas tú volver a mí, para que podamos razonar, para que puedas obtener el vestido blanco. Y yo estoy llamando a la puerta, déjame entrar. Y si tú me dejas entrar, yo cenaré y tú cenarás conmigo. Entonces, este es el mensaje principal de que aún hay oportunidad. Quizás para la iglesia de la Odisea ya no hay oportunidad. Quizás para muchas personas, de repente, incluso en vida, ya no hay oportunidad porque cerraron su corazón al Espíritu Santo. Yo no sé cuándo. Algunos piensan, dice, bueno, yo antes de que muera, yo me arrepiento y me confieso y asunto solucionado. A veces la muerte, hermanos, no nos permite ni siquiera hacer eso. Por eso también, cuando tú vayas a descansar en la noche, ponte a cuentas con Dios. Confiésale, pasa tiempo con Él, hablándole, diciéndole, Señor, ayúdame con esta debilidad, con lo que tengo, con lo que hago. De repente soy una persona tibia o no me doy cuenta, ayúdame, Señor, porque yo quiero abrirte la puerta de mi corazón y quiero entregarte mi vida. Isaías 59:2 dice que vuestros pecados nos han apartado de Dios, han hecho ocultar su rostro de Dios. El vivir en una vida tibia, espiritual, estando en la iglesia, no importa cuántas almas hayamos ganado, no importa cuánto tiempo de oración hagamos, no importa qué bonito hablemos, si nosotros no tenemos esa relación con el Señor Jesús,
y no nos ponemos en una posición de ser caliente por el Espíritu Santo, entonces el Señor nos llama a que vayamos a Él. Recuerden que el pecado, eso se llama pecado si es que yo sigo viviendo en una tibieza espiritual. Me hace apartar de Dios y me somete al enemigo, aunque yo no lo quiera. Y eso me va a llevar a la destrucción, como Satanás cerró los corazones de los judíos, cerró los corazones de la iglesia de la Odisea. Y finalmente, triste y lógico y triste es ver que la iglesia no escuchó, y por su pecado de la iglesia de la Odisea, toda la ciudad cayó en ruinas. Por mis pecados que yo no lo confieso a Dios, si no lo abandono, por mis pecados, la maldición va a llegar a mi familia, a mi iglesia, a mi generación y generación. Y ese pecado nos va a llevar al dolor, al sufrimiento, porque nos separa de Dios. Y Dios quiere ayudarnos, pero el pecado lo impide. Tú hoy puedes hacer ese gran cambio. Yo no sé cuál es tu situación o con qué estás luchando, pero si tú tienes que arreglar cuentas con Dios, hoy es el tiempo, hoy es el momento. Él te ama mucho y quizás para nosotros hoy en día, quizás no signifique mucho o quizás signifique bastante, pero yo quiero concluir con esta parte diciéndote que te pongas a pensar en algo que a ti te lastimó, quizás la pérdida de un ser humano, de un ser querido, perdón, de un padre, de un amigo, de un hijo, algo que a ti te destrozó tu corazón. Y esto yo no lo hago por sentimiento, por trabajar con tus sentimientos, no. Lo hago para que tú entiendas y razones. Eso lo que te aconteció, que te rompió el corazón, que hoy en día quizás incluso queda herida de ello. Es lo mismo, tal y cual escena, aún peor, le sucede a Dios cuando tú y yo decidimos pecar y vivir en una vida de tibieza espiritual. Hoy tú puedes tomar esa decisión de venir a Él. Él te ama mucho y es por eso que me utilizó para decirte que tú eres la parte más especial y que somos la parte más especial y que si tú estás de la mano de Dios, no importa lo que tú tengas que enfrentar, incluso si tenemos que enfrentar la muerte, sabemos que aún la muerte viene a ser ganancia para nosotros. No tenemos que tener miedo si estamos de la mano de Dios. Hoy tú puedes tomar esa decisión. ¿Cuántos me permitirían hacer una oración para terminar con este mensaje? Amén. Vamos a orar. Amado Señor, tú nos conoces, incluso conoces de nuestro bien, desde el vientre de nuestra madre. Sabes, Señor, lo que somos, sabes, Señor, lo que hacemos. Conoces nuestro caminar, nuestro sentar, la alegría, la tristeza que hay en nosotros. Y hoy nos da la oportunidad de poder reflejar tu carácter, tu amor, tu bondad y decirte, Señor, perdónanos si hasta aquí te hemos venido fallando. Si hasta aquí hemos conseguido la maldición por nuestra vida tibia espiritualmente, si hemos sentido pesadez en leer la Biblia, en pasar tiempo contigo en la oración, hoy, Señor, queremos pedirte perdón por ello. Pedirte, Señor, que nos ayudes a poder ser mejores cristianos, que podamos encontrar en ti, Señor, ese poder y ese deseo, Señor, de poder dejar y abandonar aquellos pecados incluso que a veces nos cuesta dejar.
Nos ponemos en tus manos. Aquí tienes a tus hijas intercesoras, Señor. Una iglesia virtual, Señor, que intercede por esta tierra, intercede por sus familias. Sigue bendiciendo, Señor, este programa, sigue bendiciendo a los que dirigen y cada familia que están conectados puedan, Señor, recibir, Señor, tu bendición por el gran amor que tú tienes a cada uno de nosotros. Vamos a abrir nuestros ojos, Señor, con la sinceridad, seguridad de que tú has escuchado nuestra oración y que nosotros hemos respondido a tu llamado, de que vamos a hacer lo imposible para poder acercarnos más a ti, al punto de decir que tú eres la razón de nuestra existencia y de nuestro diario vivir. Tómanos, Señor, en tus manos y cógenos, Señor, como la niña de tus ojos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.